El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Bienvenidos al programa de la recepción del Santo Sábado. Te damos la bienvenida a este hermoso día de reposo. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Salmo capítulo 86, verso 1, lo que dice así: Inclina, Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Meditando en estas hermosas palabras, vamos a orar. Querido y amante Padre Celestial, queremos darte gracias por la vida y por tu cuidado, porque nos permites entrar una vez más en tus horas de sábado. Quédate a nuestro lado y bendice a cada amigo, a cada hermano que está en sintonía de esta programación. Sé con ellos, Señor mi Dios, y confiamos en tu divino poder y en tu promesa de que tú estarás a nuestro lado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a ver una hermosa selección de himnos y cánticos para alabar a nuestro Creador. Bendiciones. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será.
Días hay, lo sé, en que triste te sientes y sin esperanza estás. Pero existe un Dios que promete ayudarte y fuerzas tu alma tendrá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca
Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Este mundo cruel no será para siempre, el mal pronto terminará. Y mi fe en Jesús cada día es más fuerte, pues sé que Jesús volverá. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Señor, reposamos en tu santo día, en el mandato legado. Reposo buscamos, Dios, desde tu seno, que así Para continuar con la programación del día de hoy, seguimos leyendo el Salmo 86, ahora el verso 4 que dice: Alegre el alma de tu siervo, porque a ti, Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Ahora escucharemos el hermoso sermón preparado para ustedes el día de hoy. Prestemos atención a la palabra de Dios. La vida perfecta de Cristo era necesaria, porque sin una vida perfecta no podría salvarnos del pecado. La muerte de Jesús, totalmente necesaria, porque allí se pagó el precio de nuestra condenación. Pero la resurrección de Jesús es aquello que nos trajo victoria. A diferencia de otros líderes fundadores de otras religiones,
el cristianismo se fundamenta en un pilar importante, en una tumba vacía. Si la tumba no estuviese vacía, en vano sería nuestra esperanza, dice Pablo. ¿Cuál sería nuestra esperanza de vida, de resurrección? ¿Cuál sería nuestra esperanza o la esperanza que el Evangelio trae si Jesús no hubiese resucitado? Apenas hubiese quedado como un héroe más de la historia, o como un maestro que trajo buenas enseñanzas, pero no trajo vida. Así que hoy veremos cómo es que la vida, muerte y resurrección de Jesús trajo realmente esperanza y victoria. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y me alegra que tú puedas estar allí sintonizando el programa y acompañando esta serie especial. Una serie de creencias o donde nosotros fundamentamos aquello que creemos en la palabra de Dios. Comenzamos un recorrido ya hace algunos programas atrás y por lo menos hasta aquí ya vimos 2 doctrinas. Cada doctrina obviamente trae sus propias creencias. A partir de hoy ingresamos a la tercera doctrina. Los teólogos lo llamarían soteriología, que significa el estudio de la salvación. Muy bien, entonces a partir de hoy vamos a estudiar la manera como Dios salva al ser humano. Bienvenido, bienvenido tú que estás allí en compañía o sintonizando este programa. Recuerda también que tú puedes profundizar este estudio a través de una revista, que es la revista Esperanza, con su edición especial Yo Creo. Tú puedes ahora mismo ingresar a nuestro sitio web, nuevotiempo.org/escuela bíblica. Allí tú vas a encontrar esta revista de altísimo valor, tan importante, pero llega hasta ti, hasta donde tú estás, totalmente gratis. Así que puedes ingresar a nuevotiempo.org/escuela bíblica. Gratitud también a ACES, Asociación Casa Editora Sudamericana, una librería cristiana en Sudamérica que puede compartirte la mejor literatura cristiana. Y gracias porque hoy nos compartió Biblias para el estudio en esta temporada. Muchas bendiciones, que Dios te bendiga y una vez más, bienvenido. Bienvenidos amigos, comenzamos una vez más un nuevo capítulo hoy y hoy vamos a entrar ya a la tercera doctrina. Ya vimos la doctrina sobre Dios, sobre el hombre y ahora sobre salvación. Antes de poder ingresar a la primera creencia de esta doctrina, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, estamos muy agradecidos porque tenemos tu palabra, que es nuestra guía, es nuestra luz. También tu Santo Espíritu, aquel que nos lleva al conocimiento de la verdad, tu Santo Espíritu que nos ayuda a comprender aquellas verdades que Él mismo inspiró a través de tu palabra, que ahora puede iluminar nuestra mente para poder comprender aquella verdad que tú necesitas, tú quieres que podamos comprender. Danos tu bendición, tu compañía, en el nombre de Jesús. Amén. Ingresamos ya a la tercera doctrina. Hoy, la doctrina de la salvación. Ya hablamos sobre la doctrina de Dios, del hombre, ahora de la salvación. La primera creencia de esta doctrina tiene que ver con la vida, muerte y resurrección de Cristo. La doctrina sobre Dios, ya hablamos sobre quién es Jesús, cómo las profecías apuntaban hacia Él, cómo su nacimiento fue único, su vida fue perfecta, y aunque su cuerpo físico fue afectado por el pecado, Él nunca fue infectado por el pecado. Afectado, pero no infectado. Él tuvo una vida perfecta. Su vida perfecta nos trajo la garantía de que nosotros podemos también llegar a ser como Él, bajo su gracia. En su vida nos demostró que es posible depender de Dios.
y la base de su dependencia siempre se basó en la oración. Todos los días, de madrugada, no importa el cansancio del día anterior, él tenía comunión con el Padre. Su muerte, conocemos que nos trajo libertad. Su muerte nos trajo victoria, pero su resurrección es aquello que realmente destruyó completamente o venció completamente el reino de Satanás. Satanás es un enemigo vencido que en breve será destruido. Vencido, aún no destruido, pero pronto será destruido. Muy bien, vamos entonces de manera general a explicar esta creencia y de ahí vamos a ir desarrollando con la Biblia. Hoy comenzaremos con un texto bíblico, probablemente es el texto más conocido dentro del mundo cristiano. Alguien lo denominó a esto el mini evangelio, tanto así que si perdiésemos todos los evangelios y nos quedamos con este texto, es suficiente para poder comprender qué cosa es salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Su Hijo unigénito, monogenes, único en su especie, único. Nadie más podría tener su naturaleza. Nadie. La salvación aquí, entonces, es un regalo que Dios ofrece. Pero de nada sirve un regalo ofrecido si no es recibido. Para que el regalo pueda ser completo, no solamente está aquel que da, sino aquel que recibe. ¿Un regalo se puede rechazar? Sí. Si yo quiero, no recibo. Entonces la salvación es así. Dios pagó un altísimo valor. No existe mayor regalo en este mundo que la salvación. La salvación para nosotros llega gratis, pero tuvo el valor más alto. El asunto es que el ser humano desprecia el regalo de la salvación. Entonces, ¿de qué vamos a hablar aquí en esta creencia? La muerte de Cristo es sustitutiva y expiatoria. Sustitutiva porque Él tomó nuestro lugar, nos sustituyó. Nosotros merecíamos estar ahí, mas Él se colocó en nuestro lugar. Expiatoria porque Él nos limpió de nuestros pecados. Expiación, de aquí vamos a ver un poquito más de concepto. Reconciliadora y transformadora. De eso se trata la muerte de Cristo. La resurrección corporal de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal y para aquellos que aceptan la expiación asegura su victoria final sobre el pecado y la muerte. Muy bien, en Juan 3:16 encontramos cómo el texto bíblico viene de manera general a la manera personal. Dios ama al mundo. ¿Alguien está excluido? Nadie. El mundo es amado por Dios. No importa la condición en la cual esté, el hecho de que esté en el mundo ya es objeto del amor de Dios. Muy bien, pero el amor que Dios tiene por el mundo no significa que su amor por el ser humano, por el mundo, ya es capaz de poder salvar al ser humano sin que quiera. ¿Por qué? Porque ahora Dios se va aquí a topar con la libertad humana, ¿no? Entonces, la libertad humana va a ser la barrera con la cual Dios siempre va a tener que lidiar. Dios todopoderoso, capaz de mover el universo menos el corazón humano, por la libertad que le ha dado. Entonces, Dios ama al mundo, pero solo se salva aquel que cree. ¿Correcto? Así está estructurado en un solo versículo la salvación. ¿Qué cosa sería esto? Fe y gracia. Gracia, aquello que Dios ofrece como regalo. Fe es cómo nosotros respondemos o recibimos la gracia de Dios.
Las Escrituras revelan un Dios que manifiesta un interés incomparable por la humanidad. Los miembros de la divinidad se aliaron en la tarea de traer a las personas de vuelta a la relación y unión con su Creador. Porque ¿qué cosa hizo el pecado? El pecado nos distanció de Dios. Pecado es separación de Dios. Eso es pecado. ¿Por qué eso es pecado? Y el pecado, como lo entiendo yo hoy en día, es la transgresión a las reglas que nos puso Dios para vivir, ¿no? A no hacer caso, vamos a decirle, a aquello que nos va a hacer bien durante la vida y si pretendemos seguir en el camino de Dios después de la vida, ¿no? Es muy simple entenderlo. Dios es vida. El ser humano no tiene vida en sí mismo. El único que tiene vida en sí mismo y puede dar vida, ¿quién es? Dios. Entonces, el ser humano con Dios va a caminar siempre en vida. ¿Qué cosa es pecado? Separación de la vida. Yo me separo de la vida y entro en el terreno ¿de qué? De la muerte. Entonces, ¿qué cosa es pecado? Separación de Dios. Nosotros hemos aprendido o tenemos un concepto de que pecado solamente es hacer cosas malas. No, pecado es vivir separado. Pecado era hacer lo malo, hacer, bueno, en casos extremos, vivir bien sin molestar a nadie, pero no cometer excesos, hacer lo malo como, bueno, yo no lo considero pecado mentir, pero sin embargo está al mismo nivel que el adulterio, que la muerte incluso. Una persona lejos de Dios puede hacer tantas cosas malas, sí. Y mientras más distante, los frutos de esa separación se van a evidenciar. Pero una persona distante de Dios también puede hacer cosas buenas, pero vive en pecado. ¿Por qué? Pecado es vivir separado de Dios. Cuando me separo de la vida, entro en el territorio de condenación y muerte. La paga del pecado es muerte. Pero ahí viene la dádiva de Dios, la gracia de Dios que me restaura del terreno de la muerte y me devuelve a la vida. César. Pastor, conocemos que Jesús es perfecto, pero no pudo haber perdido la fe al encontrarse en la cruz y decir, Elí, Elí, lama, que traducido es, entonces no es que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muy bien. ¿No perdió la fe en eso? No perdió. ¿Comenta? En realidad no la terminé de formular, era la expresión de Jesús, Elí, Elí, lama sabactani, que es traducido, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, como Jesús fue hecho hombre, entonces no creí inicialmente en la perfección, también tropezó, tal vez como nosotros, ¿no? Porque se generó dudas. Y te voy a demostrar con la siguiente palabra. Después de decir, Dios mío, ¿por qué me he desamparado? La siguiente palabra es consumado es, y luego, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Hoy vamos a analizar un poquito esa expresión. ¿Por qué es que Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y vamos a ver que no fue falta de confianza en el Padre, sino que Jesús experimentó la separación porque cargaba nuestra culpa. ¿Y qué cosa es el pecado? Nos distancia de Dios. Y como Cristo estaba con la culpa de la humanidad, Él sintió que la culpa que cargaba lo separaba del Padre. Entonces Jesús hasta el último, incluso su última palabra fue, Padre, en tus manos entrego. Con la respuesta del pastor, efectivamente, esas dudas fueron aclaradas en ese mismo momento en la cruz, cuando dijo, Padre, desde el momento que dice Padre es porque ya está creyendo en su Padre, en que no lo abandonó, en que está con él. Y por eso lo pregunté y con certeza me respondió. Correcto. Bueno, vamos a continuar entonces aquí con nuestro estudio. ¿Cuándo Adán y Eva pecaron? ¿Quién es el que toma la iniciativa para salvar? Dios. Cuando un ser humano se encuentra con Dios, hay personas que dicen, yo busqué a Dios.
No, el ser humano no busca a Dios. Dios busca al ser humano. El ser humano apenas responde a la búsqueda de Dios. Por eso es que a mí me emociona cuando hay personas que dicen, pastor, yo tengo un interés especial. Quiero conocer más de Dios, quiero leer la Biblia, estoy comenzando a ese camino, estoy buscando a Dios. Gloria a Dios. Y la verdad es que no es que tú comenzaste, es que Dios te buscó y tú respondiste. Y eso significa que tú debes permitir que Él siga trabajando en la vida. Entonces, la salvación comienza con la búsqueda de Dios. Vamos al jardín del Edén, apenas a recordar, Génesis capítulo 3. Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos se dieron cuenta es que estaban desnudos. Y miren para que vean cómo Jesús tomó nuestro lugar, cómo Jesús subió a la cruz, desnudos. ¿Qué cosa les dejó el pecado? Desnudos, ahí en el jardín del Edén. Bueno, intentan resolver su problema cosiendo hojas de higuera y se esconden. Cuando dice que se esconden de Dios, eso significa que Dios todos los días tenía un encuentro con ellos. Y era ya la hora del encuentro, justo antes de que ellos hubiesen pecado, o cuando ellos pecaron, estaba cerca de la hora del encuentro diario. Entonces, ¿qué hacemos? Es hora de nuestro encuentro. No podemos estar en su presencia. Estamos desnudos. ¿Qué hacemos? Nos escondemos. Y ahí viene Dios al lugar donde siempre se encontraba y comienza a llamar. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nosotros tenemos que entender que las preguntas de Dios no se trata de que Él desconoce la respuesta. Las preguntas de Dios se trata de mover al ser humano para que éste se diera cuenta de su condición. Fíjense una cosa. Jesús pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Y lógico, ¿verdad? ¿Qué es lo que más quiere un enfermo? Ser sanado. Pero la pregunta de Jesús no se trata de que Jesús sabía o no sabía la respuesta. Jesús quería mover la voluntad. ¿Tú realmente quieres? ¿Quieres? Voluntad adormecida. Ustedes saben que hay tanta gente que se acostumbra a la enfermedad que no quiere sanar porque la enfermedad de alguna manera le da privilegio. Por otro lado, cuando Jesús o cuando allí aparece en el jardín del Edén la voz de Dios, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía dónde Adán estaba. Quien necesitaba saber dónde estaba era Adán. Yo quiero que entiendan ustedes un poquito la pregunta. ¿Dónde estás? Era para mover la conciencia en ese momento ya caída de Adán y Eva para decirles, ¿a qué distancia están de mí? ¿Dónde fueron? ¿Dónde huyeron? ¿Dónde estás? ¿Saben qué cosa me llama la atención? Dios no pregunta qué has hecho. Dios pregunta, ¿dónde estás? Él sabe qué hemos hecho. Él sabe lo que acaban de hacer Adán y Eva. Pero no le pregunta, ¿qué hiciste? No. ¿A qué distancia te fuiste? Eso tendría que llevar a la reflexión de Adán y Eva. El pecado me distanció de Dios. ¿Dónde estoy? Ya no estoy cerca. Ahora estoy distante. Entonces, a la distancia que me llevó el pecado, el plan de salvación comienza con una pregunta y necesita de una respuesta. En el Edén nosotros vemos el plan de salvación clarísimo. Primero, Dios busca y Dios llama. ¿Dónde estás? Una pregunta. Número 2, una respuesta. ¿Cuál es la respuesta humana? La respuesta humana es presentarse a Dios sin cambiar su condición. ¿Ven eso en el jardín del Edén? Señor, yo me escondí porque tuve miedo. Eso es honestidad. Señor, yo estoy aquí, yo no quiero escucharte porque me da miedo. Pero el hecho de responder, eso es todo lo que Dios necesita. Respuesta. Aquí estoy. Con miedo, pero estoy.
Respuesta humana. Adán no dijo, a ver, espera que se me quite el miedo, aquí voy. No. Estoy con miedo. Hay gente que primero quiere solucionar sus problemas, solucionar su vida, solucionar su miedo, acabar todo y de ahí, ahora sí, Señor, estoy. No. ¿Dónde estás? Escondido. Y estoy con miedo. Muy bien. Yo solo quiero respuesta. Yo no quiero que tú hagas cambios, porque el cambio yo lo voy a hacer, la solución yo lo traigo. Tú no puedes hacer un cambio en tu vida. Bueno, una pregunta, una respuesta. ¿Y qué cosa hay en el Edén? Un sacrificio. Eso es todo el plan de salvación. Una pregunta, ¿dónde estás? Una respuesta, estoy con miedo. Un sacrificio. Yo solucionaré su problema. 2 corderos son sacrificados, denme su desnudez, yo les doy vestido. Pero ¿qué cosa tiene que haber? Respuesta. Y a partir de allí, el plan de salvación siempre fue el mismo. Dios buscando al ser humano, esperando la respuesta del ser humano, para que el ser humano acepte ¿qué cosa? El sacrificio que Él mismo. ¿Entienden cómo es el plan de salvación? Simple. Dios busca, espera una respuesta y ofrece un sacrificio. Eso es todo. A partir de ese sacrificio aceptado, ahora comienza la justificación, que eso vamos a ver en los próximos temas, la santificación, el cambio de vida, a partir de el recibimiento de la gracia en la vida. Pero todo lo que necesita es una respuesta. Eso es salvación. A partir de allí, todas las ceremonias de sacrificio desde el Edén apuntaban ¿a quién? A Jesucristo. Y vamos a ver que Adán ofrecía sacrificio, Abraham ofrecía sacrificio, el pueblo de Israel ofrecía sacrificio, hasta que se instituyó un santuario en el desierto mientras iban para Canaán, donde el sacrificio era continuo, mañana y tarde. ¿Cuáles eran los horarios del sacrificio? 2 horarios. Y ese sacrificio se ofrecía a favor de todo el pueblo. ¿Cuáles eran los horarios? Hora tercia, hora novena. ¿No? Hora sexta era el mediodía. Primer horario del sacrificio, 9 de la mañana. Segundo horario de sacrificio, 3 de la tarde. ¿Qué horas murió Jesús en la cruz? ¿O qué horas fue clavado Jesús en la cruz? 9 de la mañana. La hora del sacrificio. ¿Qué horas Jesús dijo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu? 3 de la tarde. La hora del segundo sacrificio. ¿Recuerdan ustedes Mateo cuando dice que el cordero se escapó? Porque estaba listo para hacer ¿qué cosa? Muerto. El velo del templo se rasgó, el cordero se escapó. ¿Por qué? Porque el verdadero cordero estaba muriendo. Y a partir de allí, todas las leyes, ahora vamos a leyes, que tenían que ver con ceremonias que apuntaban el sacrificio de Cristo, ya no tendrían más vigencia. Esas son las leyes ceremoniales. Las que luego va a decir que fueron clavadas en la cruz. ¿Qué fue clavada en la cruz? La ley que tenía que ver con el conjunto de ceremonias que apuntaban a Cristo. No la ley moral, no la ley de principios que Dios mismo lo escribió y está ahí en Éxodo capítulo 20. Entonces, el plan de salvación fue diseñado en la eternidad, fue revelado para Adán y Eva después del pecado, fue demostrado en la cruz y será estudiado por la eternidad. Revelado, mostrado, ¿no? Primero diseñado, revelado, mostrado y estudiado por la eternidad. Sacrificio de Cristo. Entonces es Dios quien toma la iniciativa de buscar. Y lo busca con profunda tristeza. Dios tuvo que exponer las consecuencias de la desobediencia de ellos
En medio del sufrimiento, Dios les presentó el plan de redención. Y ahí vemos la cruz. ¿La cruz qué cosa es? La cruz es una demostración de dos cosas: de la misericordia y de la justicia de Dios. Eso es lo que tenemos que entender sobre la cruz. En la cruz no solamente se revela el amor de Dios, en la cruz se revela el juicio de Dios. ¿El juicio sobre quién? ¿Sobre qué? Sobre el pecado. ¿Sobre quién lo ejecutó el Padre? Sobre Jesús. La crueldad, el sufrimiento y todo lo que pasó en la cruz era un acto de justicia y amor. Cuando nosotros miramos a la cruz con el carácter de Dios, amor y justicia, ahora vamos a tener un concepto claro de quién es Dios. ¿Correcto? Ahora, ¿en qué se basa ese amor y esa justicia? ¿Cómo es que podemos ver con claridad el amor y la justicia en la cruz? Eso vamos a hablar dentro de breves minutos. Vamos a una pequeña, y voy hablando acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús, que es la primera creencia sobre la doctrina de la salvación. Muy bien. Estamos hablando acerca de cómo la cruz revela el amor y la justicia de Dios. La justicia de Dios, ¿qué cosa demandaba? El pecado tiene que recibir castigo. ¿Dónde está el amor de Dios? El ser humano que no lo reciba, yo lo voy a recibir en su vida. ¿Eso elimina su justicia? No. Muy bien. No va para el ser humano, pero ¿quién va a asumir esa culpa? Yo lo voy a asumir, dice Jesús. El golpe que venga para mí, para poder salvarlos a ellos. La condenación que ellos tienen, yo lo voy a asumir. Por eso es que Jesús en la cruz, Él va a experimentar, ¿qué cosa? La condenación completa del ser humano perdido. ¿Cómo nosotros lo entendemos esto? Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Mateo capítulo 26, versículo 37. Mateo, miren lo que dice. Capítulo 26, versículo 37 en adelante. Estamos hablando de Jesús en Getsemaní. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Jesús les dijo: mi alma está angustiada, está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío. ¿Cuál es la oración de Jesús? Si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Presten atención acá. ¿Qué cosa hacía desfallecer el alma de Jesús? ¿La muerte en la cruz? No. ¿Los clavos? No. ¿Saben qué era? La copa. ¿Qué copa? Vamos a Juan. Vamos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 18, versículo 11. Juan capítulo 18, versículo 11. Hablando justo sobre Getsemaní, solo que Juan presenta un detalle más. Dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿En qué momento Jesús está diciendo esto a Pedro? Cuando ya sale ¿de qué? Del Getsemaní. Entonces, presten atención aquí. Jesús sabe todo lo que va a acontecer. Y Él no teme ir a la muerte. Hay una sola cosa que le hace desfallecer. ¿Qué cosa es? La copa de ira de Dios. ¿Qué cosa era la copa de ira? El castigo que el ser humano merecía. Pero no estamos hablando de muerte, así solamente de la muerte en la cruz.
Estamos hablando de la ira divina sobre el pecado. ¿Qué cosa es eso? Justicia de Dios. ¿En qué consiste la justicia de Dios? El pecado tiene que ser erradicado. Eso es justo. ¿Cómo? ¿Vamos a destruir al ser humano? No, yo tomo el lugar del ser humano. Yo bebo la copa de ira, la ira divina que recaiga sobre mí. Eso es amor. Yo no quiero que lo beba el ser humano. Yo lo voy a beber. Padre, en el Getsemaní, ¿es posible salvar al ser humano sin que tu justicia esté contra el pecado? No, no es posible. Por eso cuando Jesús oró, ¿qué hubo? Silencio. Jesús se angustió tanto que dice Lucas que sudó gotas de sangre en el Getsemaní. ¿Qué cosa es lo que pedía Jesús? No quiero beber la copa de ira. Porque la ira de Dios sobre el pecado, ¿sobre quién se iba a derramar? Sobre Cristo. ¿Y por qué sobre Cristo? Porque en Él estaba cargando el pecado de toda la humanidad. En lugar de ir al pecador, ahora el inocente se coloca en el lugar del culpable. ¿Por qué razón? Eso es amor. ¿Y qué cosa es justicia? La ley se cumple. ¿Qué cosa dice la ley? Pecas, mueres. ¿Dios puede cambiar su ley? La cruz, muchos dicen así. En la cruz Jesús clavó la ley. ¿Qué ley? Si me hablas de ley ceremonial, sí, tuvo su cumplimiento. Pero si me hablas de la ley de Dios, la cruz es la mayor demostración de que la ley de Dios no puede ser alterada. El día que comas, morirás. Padre, yo muero en lugar de ellos. Tu ley no puede ser cambiada, tu palabra no puede ser alterada, tu justicia es justicia, pero yo tomo su lugar. La copa de ira, yo lo bebo. Muy bien. Ahora presten atención en qué consiste la salvación. Todo aquel que acepta el sacrificio de Jesús no más bebe de la copa de la ira de Dios. Pero aquel que no acepta a Jesús como su Salvador, la ira de Dios estará sobre él. ¿Quieren ver? Apocalipsis 16. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 16. Y a partir de ahí vamos a ver eventos finales. Versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sobre quién fue derramada esa ira de Dios? Cuando vamos al capítulo 14, o vamos al capítulo 18, versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. El capítulo 16, ¿de qué cosa está hablando? De plagas. Esas plagas, ¿qué cosa contienen? La ira de Dios. La pregunta es, ¿sobre quién llega la ira de Dios? ¿Sobre todos? No. ¿Quién? Sobre aquel que no aceptó a Jesucristo. Miren cómo funciona. Jesús viene y dice: hijo, finalmente, Dios va a destruir el pecado. Eso está ya, no hay manera de alterar, de cambiar. La ira de Dios contra el pecado. Pero mira, te digo una cosa. Tú ya no necesitas experimentar la ira. Yo lo asumí en tu lugar. Entonces, cuando tú me aceptas a mí, tú ya no necesitas pasar por eso. Porque yo tomé tu lugar, pero yo no puedo tomar el lugar de aquel que no quiere. Es como si alguien de nosotros estuviera condenado a muerte. Y alguien viene y dice: yo muero por ti, ¿está bien? Yo te amo y yo voy a morir para que tú vivas. Ya está bien, tú mueres por mí y yo sigo viviendo.
La diferencia es que Jesús murió, resucitó porque Él tiene poder y venció la muerte. Pero otro dice, uno está condenado a muerte. Y alguien dice, no mueras, yo voy a morir por ti. Tú dices, no, yo quiero morir. Déjame, yo voy a morir. Muy bien, ¿quieres morir? Muere. ¿Qué cosa es el plan de salvación? Sustitución. Él toma mi lugar. Él bebe la copa de ira que yo debía beber para yo no beber más la ira de Dios. ¿Quieren otro texto? Juan 3:36. Juan, capítulo 3, versículo 36. Miren lo que dice. Recuerden que en el versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Vamos al último versículo, 36. Dice así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Cómo termina el versículo? Sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, la ira de Dios no está sobre aquel que acepta. La ira de Dios está sobre ¿quién? Sobre aquel que rechaza. ¿Y por qué sobre aquel que rechaza? Porque la justicia de Dios, el pecado tiene que ser eliminado. Pero Jesús dice, tú no necesitas morir, yo ya pagué. No, yo no quiero Jesús. Entonces, está bien. Tú puedes enfrentar solo. Por eso cuando aceptamos a Jesús, ¿qué cosa aceptamos? Vida. No más experimentar la ira de Dios. Porque Él tomó nuestro lugar. La resurrección de Cristo y la salvación. 1 Corintios 15:14 dice, si Cristo no resucitó, van es nuestra predicación y también van es nuestra fe. Pablo es bien enfático. Dice, Cristo murió y tenemos que ver la cruz de Cristo. Amén por eso, porque allí Jesús se colocó en mi lugar. Jesús bebió la copa de ira que yo debí vivir. Ahora me estaba olvidando un detalle. César, es allí donde Jesús exclama en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué cosa estaba Jesús viviendo en la cruz? La ira divina. Y el pecado que cargaba, la culpa que cargaba de la humanidad, lo hicieron sentir ¿qué cosa? Distante del Padre. Ira de Dios. Lo cargó para que nosotros no pudiéramos cargar. Ahora, viene la resurrección. Pablo dice, pero ¿qué tal si es que él hubiese bebido, ya bebió la copa de ira, ya todo, pero si no resucitó? La misma historia sería, porque ¿cuál sería nuestra esperanza? Nuestra esperanza radica no solo en un Jesús que murió, sino en un Jesús que resucitó, pero ahí todavía no termina. Porque ese Jesús que resucitó ascendió ¿a dónde? Al cielo. ¿Y a dónde entró? Hebreos dice que entró al santuario. De aquí a poquito vamos a ver por qué Jesús entra al santuario y qué cosa es lo que hace ahí. Ahora, la resurrección es fundamento del cristianismo. Todas las otras religiones tienen un fundamento en un líder que sus huesos yacen en una tumba. Pero el cristianismo se basa en el líder donde su tumba dice, su cuerpo no está aquí. Ha resucitado. Si Cristo no resucitó de los muertos, en vano sería nuestra predicación y también nuestra fe. ¿Por qué razón? Porque la resurrección de todo ser humano dependía ¿de quién? De la resurrección de Cristo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Desde el versículo 13, para tener una idea más amplia. Hermanos, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir aquí hace referencia a morir, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 16. El Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, la resurrección de todo aquel que muere y la esperanza que tiene de volver a vivir, ¿de qué dependía? De la resurrección ¿de quién? De Jesús. Si creemos que Jesús resucitó, entonces también puede resucitar. ¿Y por qué nuestra esperanza es tan segura? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 18.
Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Ahora Jesús se presenta a Juan, pero ya no se presenta como el Mesías sufriente. Ahora se presenta como el Cristo glorificado. Versículo 18. Versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y ahora el versículo 18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué cosa dice? Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pregunto, ¿qué significa tener llave? Autoridad. Con llave tú puedes ingresar o con llave tú puedes cerrar. Yo tengo autoridad sobre la sepultura. Eso quiere decir que todo aquel que muere en Cristo tiene esperanza de resucitar y vivir para siempre. ¿Por qué? Porque la tumba tiene una llave y la llave lo tiene Cristo. Finalmente la resurrección será para toda la humanidad, solo que en diferentes momentos. Bienaventurado aquel que resucite en la primera, dice. Esa primera es cuando Jesús vuelva. Porque la segunda resurrección será de condenación. Esto lo haremos en otro programa acerca de las resurrecciones. Pero fíjense qué importante. La resurrección de Cristo nos garantizó nuestra resurrección y la vida eterna. Osvaldo, o César. Osvaldo. Pastor, la conclusión a la que puedo llegar entonces es que Jesús vino a la tierra a demostrarnos cómo debemos vivir, cómo debemos pasar para ser salvos. Exactamente. Tomó nuestro lugar, pagó nuestra condenación y Él nos mostró que solo su sacrificio aceptado nos garantiza vida eterna. Exacto. Tanto así que la primera muerte no nos asusta. Porque si morimos, Él tiene ¿qué cosa? La llave. Perfecto. Gracias. Correcto. No, y te llega a entender el amor de Dios, de Jesús por nosotros, ¿no? Todo el sufrimiento, por ejemplo, que Él pasó en la cruz, el sufrimiento que pasó durante la vida. Porque ya viste que desde antes de nacer ya estaban persiguiéndolo. Entonces después toda su vida fue todo el tiempo complicada y Él no se bajó de su prédica, de su misión. El interés del diablo era que Jesús no saliera ¿de dónde? De la tumba. Soldados romanos. Ustedes saben que los soldados romanos eran la seguridad extrema de todo el mundo en ese tiempo. El imperio romano era fuerte y cruel. Que soldados romanos guardasen la tumba de Jesús. ¿Quién iba a tocar una tumba viendo un soldado? Y no había un soldado. El interés del demonio era que no salga. Porque cuando sale, nuestro reino está acabado. Estamos vencidos. Ahora, ¿Jesús quedó en la tumba? No. ¿Jesús quedó en la cruz? No. ¿A dónde fue? Al santuario. Entonces, nuestra visión tiene que ir del Calvario al santuario. Lo que Jesús hizo y lo que Jesús hace. ¿Por qué necesitamos mirar al santuario? Por una razón simple. La sangre derramada tiene que ser aplicada. Les voy a hacer aquí un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios quiso librar al pueblo de Israel? La última plaga en qué consistía? La muerte de todos los primogénitos. Y esa muerte no conocía distinción. En la última plaga también lo podrían recibir los hijos de Israel. A menos que haya algo que los libre. Todas las otras plagas fueron solo para Egipto. Pero la última podía alcanzar a Israel. ¿Cuál era la única manera de que no muera el primogénito en Israel? Ellos tenían que sacrificar un cordero. ¿Recuerdan? Ahí comienza la Pascua. Al sacrificar un cordero, no era suficiente sacrificarlo. La sangre tenía que ser colocada en la puerta. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Muy bien. Yo muero en la cruz. ¿Qué significa eso? Cordero sacrificado. Pero de nada sirve mi muerte si la sangre no es aplicada en la puerta.
¿Cuál es la puerta? Corazón, la vida. El cordero fue sacrificado, pero la sangre tiene que ser aplicada. ¿Dónde se aplica esa sangre? En el santuario. ¿Cómo? Cuando yo me arrepiento y voy a Dios. Señor, perdóname. Te acepto como Salvador. Y cuando tú aceptas como Salvador, la sangre derramada, el sacrificio realizado es aplicado a tu favor. Por eso es que el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice: acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia. Yo quiero hablar para ti, que probablemente conoces de Cristo, conoces de iglesia, conoces de Biblia, has estudiado tantos cursos bíblicos, pero eres indiferente. No, yo no quiero compromiso con Dios. Está todo bien, yo puedo saber, pero mejor yo continúo con mis actividades. Querido, en el nombre de Dios te voy a decir una cosa. Tú necesitas ahora mismo acercarte al trono de la gracia y decirle: Señor, perdóname. Tu sangre derramada en el Calvario, yo quiero que hoy pueda ser aplicada en mi vida. Yo tengo un corazón abierto, tengo una vida para poder colocarlo bajo tu disposición. Yo no quiero que la ira de Dios venga sobre mí o por causa de mi pecado. Yo acepto a mi sustituto, que es Jesucristo, como mi Salvador. Hoy hay gracia en el cielo. Un día esa gracia terminará. Aquella sangre que debía ser aplicada fue aplicada en todos aquellos que lo aceptaron por fe. ¿Qué haces viviendo separado de Dios? ¿Eres consciente que estás en el territorio de la muerte sin Cristo? ¿Eres consciente que una vida lejos de Dios no solamente trae falta de sentido, sino trae condenación completa? ¿Eres consciente de cómo eres capaz de poder rechazar el mayor sacrificio realizado alguna vez por el ser humano? Y hoy ese Jesús que abrió sus brazos en la cruz para decir: te perdono, te salvo, estoy tomando tu lugar. Los brazos hoy se abren para llamarte y decir: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A qué distancia estás de Dios? Ven a Cristo. Acepta como tu Salvador, que su sacrificio se aplica en tu vida. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Pedimos que tu sangre derramada en la cruz pueda ser aplicada en nuestra vida. Cuando vuelvas por segunda vez, podamos formar parte de ese pueblo que abre los brazos para decir: este es nuestro Dios, y vivamos contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para buscar una iglesia adventista del séptimo día, para que juntos podamos ir comprendiendo el amor de Jesús. Un grande abrazo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Terminado ya la programación de la recepción del sábado, pero no así el día de reposo. Buscamos en el Salmo 86:6, que dice así: escucha, Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Confiando en estas palabras, te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te conectes con nosotros al culto de adoración. Mi esposa Aris, Amelie y Rubén te deseamos un feliz sábado y que el Señor les bendiga.